Y esta noche recibimos a la doctora Aribel Contreras Suárez. Ella es académica y también es investigadora del Departamento de Estudios Empresariales de la Universidad Iberoamericana. Con ella vamos a conversar sobre la etapa actual que vive la renegociación del Tratado de Libre Comercio. Y es que mire, de acuerdo con los equipos negociadores de México y de Estados Unidos, se ha llegado ya a la recta final hacia un primer acuerdo. Doctora, bienvenida a Capital 21, qué gusto saludarla. Al contrario, Juan, Iván, al equipo de estudio aquí de Capital 21, un gusto de estar aquí en este noticiero. El gusto es nuestro, doctora. Y díganos, ¿es cierto? Ya estamos en la recta final de la renegociación del Tratado de Libre Comercio de América del Norte. Es decir, se va a cancelar la cláusula Sunset, se van a aceptar las reglas de origen de la industria automotriz. Pues mira, Juan, yo desde el año pasado vengo escuchando este discurso oficial. Desde septiembre decían que en diciembre iban a concluir las negociaciones, vino la quinta ronda, posteriormente dijeron que el primer trimestre del 2018, vino la séptima ronda, luego tuvimos un impasse donde desde mayo hemos venido teniendo una ronda literalmente de forma permanente y al día de hoy yo sigo teniendo mi hipótesis que hemos venido manteniendo aquí en el noticiero de que Estados Unidos no se sale, de que el Telecan sí se va a firmar, pero al día de hoy, ni al 25 de agosto, que son los tiempos marcados por el gobierno mexicano, todavía no se va a dar. ¿Y a qué se debe esto, doctora? Precisamente ayer se decía que estaban a horas probablemente ya de llegar a un acuerdo. A primeras horas de este día se dijo que finalmente no. ¿Qué sucede? ¿Por qué hay tanto retraso al respecto? Sin duda, lo que yo considero, Iván, es que los funcionarios se adelantan, se anticipan, hay mucho protagonismo y muchos egos, tanto en el cuarto de junto como por parte del equipo mexicano que ahora hay de la actual administración y de la nueva. Entonces yo creo que aquí hay que ver en realidad por México, hay que hacer a un lado este tipo de situaciones personales, de querer ganar la nota, de querer ganar el protagonismo entre los medios. Y aquí la realidad es los tiempos marcados también por la ley, tanto los tiempos del Congreso estadounidense como los tiempos de México. Sabemos que nuestro presidente mexicano quiere pues salir en la foto para la firma antes del 1 de diciembre, pero sin duda aquí lo importante es qué es lo que en realidad le conviene al Telecan de acuerdo a los tiempos de los negociadores. Seguimos con los temas álgidos, seguimos todavía sin que se pueda cerrar el tema de reglas de origen. Se dijo desde antier que la estacionalidad agrícola ya quedaba fuera, pero oficialmente no lo han dicho. De igual manera se comentó el día de hoy de que la cláusula sunset o determinación ya iba para atrás, pero oficialmente no hay un comunicado. Entonces yo digo, tiempo al tiempo, seamos prudentes, yo creo que no hay que adelantarnos y sin duda no se van a cumplir los tiempos de los 90 días del Congreso de Estados Unidos. Doctora, retomando lo de declaraciones adelantadas y lo de la cláusula Sunset y su eliminación, acaba de declarar el equipo de transición encargado de la renegociación del Tratado de Libre Comercio de América del Norte que se va para atrás, que se echa, que no va a haber cláusula Sunset, pero el secretario de Economía, el secretario Guajardo, ¿se ha manifestado al respecto o se espera que lo haga en las próximas horas? Muy pertinente tu comentario y tu pregunta, Juan, porque sin duda estamos viendo que por un lado hay declaraciones del secretario de Economía, por otro lado hay declaraciones también del representante negociador nombrado por el presidente electo, pero oficialmente no hay un comunicado institucional. Es correcto y atinado lo que tú mencionas de esta declaración de Jesús Seade, sin embargo, él no es un funcionario oficial, institucional, que pueda tener carácter, sí de comunicar ante los medios, pero no es un comunicador oficial de la Secretaría de Economía ni del gobierno mexicano actual, así que yo diría, hay que continuar siendo prudentes ante estos tiempos, no debemos de apresurarnos ni pensar que porque le conviene a Peña Nieto firmar antes del 1 de diciembre, ya con eso Estados Unidos va a decir, ok, adiós cláusula sunset, adiós estacionalidad agrícola, quién sabe qué va a pasar con las reglas de origen para que los tiempos políticos de México se estén dando. Sin duda, tenemos que esperar qué es lo que va a suceder de aquí a la próxima semana y no olvidemos que falta Canadá. Es justamente lo que le iba a preguntar, ahora que hablaba de prudencia, pareciera que Canadá está pecando un poco de prudente, ¿no? Pareciera que nada más está como un observador de esta conversación bilateral, aunque ha dicho respetaremos que se siga haciendo el tratado entre las tres naciones, pero ¿qué pasa con Canadá? ¿Por qué no los vemos más participativos? Sin duda, la ministra de Asuntos Exteriores de Canadá expresó
sí su interés de continuar las negociaciones trilaterales el pasado 25 de julio que estuvo aquí en México. Sin embargo, hubo un silencio por parte del gobierno canadiense, decidieron los negociadores no incorporarse a esta negociación en Washington, y lo último que se ha dicho por parte del gobierno canadiense es: Estados Unidos y México cierren los puntos álgidos y posteriormente yo me incorporo, esto seguramente se dará la próxima semana, para poder ver en la mesa de negociaciones finalmente ya propuestas concretas. Lo que más le ha interesado a Canadá es ver qué va a pasar con el tema de reglas de origen. Claro. Precisamente sobre reglas de origen, que esto ha detenido enormemente el acuerdo, la renegociación, y si se cerrara el acuerdo, se firmara el Tratado de Libre Comercio, la renegociación, y se dejaran afuera las reglas de origen y estas se llevaran a cabo como un acuerdo paralelo, ¿sería viable? ¿Sería algo posible? Me encanta lo que comentas, Juan, porque yo creo que sería una solución a este gran atorón que hemos venido viendo casi desde todo este año de negociación del Telecán. El tema de reglas de origen es todo un tema que no nada más es cuestión de caprichos políticos, están involucrados las automotrices mexicanas, todas las armadoras foráneas establecidas al sur de Estados Unidos, que inclusive el pasado 16 de agosto entregaron una carta a ciertos legisladores del Congreso estadounidense solicitando que por favor no se incremente al 70% el contenido regional. Entonces, inclusive internamente en Estados Unidos hay posturas opuestas. Canadá tendrá a la vez que manifestar cuál va a ser su postura, y yo creo que una solución alcanzable, viable y que pudiera dar solución a que avance el Telecán, sin duda sería este acuerdo paralelo en la cuestión del sector automotriz, Juan. Pues esperemos que así sea, doctora, ¿no? Ojalá, Iván. Que tengamos noticias pronto al respecto, y le agradecemos muchísimo que haya estado con nosotros, que nos haya dado esta información al respecto del Telecán, y seguramente la tendremos aquí próximamente hablando pues de cuáles serán las conclusiones del tema. Al contrario, Iván, un gusto es mío. Juan, muy buenas noches a todo su auditorio, un gusto, un placer, y hay que estar muy al pendientes de lo que ocurra la próxima semana, que seguramente habrá mucho de qué hablar. Sin duda, doctora, muchas gracias, un gusto recibirla. El gusto es mío, buenas noches.